vicepresidenta. Saludar naturalmente a la señora ministra y también al diputado que ha interpelado. Yo creo que gracias a las buenas preguntas de Marcelo hemos tenido buenas respuestas de la ministra. No tengo miedo y no debemos tener miedo a las interpelaciones. Las interpelaciones debieran ser lo más normal entre nosotros. Las interpelaciones no debieran convertirse en una especie de guerrilla entre gobierno y oposición. Las interpelaciones son justamente para requerir las informaciones que, por ejemplo, hoy día hemos obtenido. Yo quiero decir y recordar un tema que es bien importante para la bancada de los diputados de la democracia cristiana. Los diputados de la bancada de la democracia cristiana votaron a favor el día 16 de mayo del 2019, votaron a favor la idea de legislar. Y votaron en una sesión tensa, en una sesión donde probablemente muchos de nuestros amigos nos incomprendieron, donde la verdad que la discusión de repente se transformó en algo más emocional que más técnico. Y en ese momento nosotros decidimos votar a favor porque le pedíamos al gobierno y el gobierno aceptó el acercamiento en estos puntos. Nosotros le pedíamos no aprobar ninguna norma que consolide y menos que mejore la posición dominante y abusiva de las AFP. Y estamos trabajando y en el proyecto nosotros estamos trabajando en eso. Segundo, determinar con absoluta claridad si existirá un nuevo ente público que administrará el 4%, que para nosotros seguía siendo insuficiente porque nuestra aspiración era el 5.5, cifra que esperamos, ¿no es cierto?, aumente sin intervención de las AFP, ni un peso más para las AFP señalábamos. Luego decíamos que necesitábamos el establecimiento de un mecanismo que mejore ahora pensiones de la clase media y que establezca un mecanismo de solidaridad. Y eso lo conversamos, avanzamos. Era tan difícil los 2 puntos de los 4 que pensábamos aumentar y hoy día estamos pensando que incluso podemos llegar a más de los 2 puntos para solidaridad. Luego señalábamos que teníamos que establecer y por lo tanto adelantar la entrada en vigencia de los beneficios de esta ley para los pensionados del Pilar Solidario a partir de enero del 2020 y no esperar los 7 meses desde la fecha de promulgación de la ley que establece el proyecto. El ministro Monker y el ministro Larraín aceptaron en ese momento lo que nosotros les estábamos solicitando. Luego, que en cualquier proyecto de este tipo tiene que haber perspectiva de género, un nuevo trato con las mujeres trabajadoras, incentivos concretos reales para mejorar sus pensiones y recordar que ya se había intentado, ¿no es cierto?, con el apoyo al reconocimiento del bono a la mujer. O sea, sí nosotros avanzamos en aspectos sustantivos y en este proyecto y eso era muy relevante. Hoy día, después de lo que ha ocurrido, después del 18 de octubre, seguimos trabajando. Joana Pérez ha solicitado la incorporación del tema de las cooperativas para que podamos ver cómo lo incorporamos en el proyecto. También estamos hablando de pensión básica universal, si eso es posible. También estamos hablando del retiro anticipado de fondos bajo ciertas condiciones. Lo que quiero decir, señora ministra, es que es cierto que estamos llenos de situaciones o de complicaciones porque al final aquí necesitamos no solo aumento de cotizaciones, no solo aumento de solidaridad, necesitamos una verdadera reforma tributaria que permita tener más recursos con el objeto de ser distribuidos en aquellos pensionados que lo necesitan. Y esa reforma tributaria es clave para este tema. No podemos tratar, ¿no es cierto?, de separar estos dos temas. Nosotros vamos a seguir colaborando porque este tema de las pensiones es el principal problema que tienen los chilenos. Después están los 2 más temas que hay que enfrentarlos, pero pensiones es lo principal. La bancada de los diputados demócratas cristianos quiere seguir colaborando y estoy seguro que hoy día la gran mayoría de los diputados de oposición también quieren seguir colaborando. Necesitamos una nueva forma del trabajo prelegislativo o de construir los proyectos. Tan distinto es lo que estamos viendo hoy día a lo que estamos viendo, por ejemplo, en materia de salud. Perdón que haga la comparación, pero en materia de salud se nos trata de imponer un proyecto sin el trabajo previo, en materia, ¿no es cierto?, de esa gran reforma de salud que necesitamos. Aquí lo que estamos haciendo es conversar permanentemente, día a día, con las comisiones, con los líderes políticos, y eso es relevante. Yo entiendo perfectamente, ¿no es cierto, señora ministra, que el tema donde no se pudo señalar la cifra de pensión digna, ¿no es cierto? Yo lo entiendo eso que no se haya podido señalar hoy día. Quisiera que efectivamente en algún momento pudiéramos ponernos de acuerdo y entender de qué estamos hablando cuando hablamos de pensión digna. Por ahora, decirle, ¿no es cierto?, que, de nuevo, reitero, las interpelaciones son buenas. Saludo y felicito a Marcelo Díaz por lo que ha hecho y saludo y felicito a usted, ministra, por la respuesta que ha tenido. Muchas gracias, señor presidente.